El tema del infierno es uno de los aspectos más serios y profundos dentro de la enseñanza bíblica. Entenderlo desde una perspectiva bíblica es esencial, ya que afecta nuestra comprensión del destino eterno y la justicia de Dios. A menudo el infierno es visto como un concepto difícil o incómodo, pero Jesús mismo habló de su realidad y de sus implicaciones para la vida eterna. En Mateo 25:41 se nos habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, y en Apocalipsis 20:14-15 encontramos la imagen del lago de fuego, donde son arrojados aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. A través de esta enseñanza, veremos por qué es fundamental entender lo que la Biblia dice acerca del infierno y cómo este conocimiento nos desafía a vivir de acuerdo con el plan de salvación de Dios. En la Biblia, el concepto de infierno varía según el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el infierno es conocido como Sheol, un lugar donde van los muertos, sin importar si eran justos o pecadores. No era un lugar de tormento, sino más bien una morada sombría. En el Nuevo Testamento, la comprensión del infierno se desarrolla más. Aquí, el infierno ya no es solo el destino de los muertos, sino un lugar de castigo para los impíos, como se describe en los Evangelios. Jesús habla más claramente del infierno, usando el término Gehenna, que es un lugar de tormento eterno para aquellos que rechazan a Dios. Sheol. En el Antiguo Testamento, el Sheol es el lugar de los muertos, una especie de inframundo. No se describe como un lugar de castigo, sino más bien como un destino inevitable para todos los humanos. Es un concepto más neutro, sin el componente de tormento que luego se asocia con el infierno en el Nuevo Testamento. Gehenna. En el Nuevo Testamento, Jesús utiliza el término Gehenna para describir el infierno. Gehenna era un valle real cerca de Jerusalén, que se utilizaba como un vertedero de basura donde se quemaban desechos constantemente. Esta imagen se convirtió en un símbolo del castigo eterno, un lugar donde el fuego nunca se apaga. Marcos 9:43. Lago de fuego. El lago de fuego es un término utilizado principalmente en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 20:14-15. Es descrito como el destino final de Satanás, la bestia, y los que no están escritos en el libro de la vida. Este lago representa el castigo eterno, diferente del Sheol o la Gehenna, ya que es la culminación del juicio final de Dios. Los condenados, en el contexto cristiano, son aquellos que enfrentan el juicio y la condena divina, por no haber aceptado la salvación ofrecida por Dios a través de Jesucristo. Según la doctrina cristiana, los condenados son quienes, en vida, rechazan o no reconocen a Jesús como el Salvador, el único camino hacia Dios y la vida eterna. Juan 14:6. Este destino es descrito en varios pasajes de la Biblia como un castigo eterno en el infierno, o segunda muerte. Apocalipsis 20:14-15. En términos bíblicos, los condenados, 1. No aceptan la salvación por fe. La Biblia enseña que la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Efesios 2:8-9. Aquellos que rechazan esta oferta de salvación permanecen separados de Dios. 2. Viven en pecado no arrepentido. Aquellos que persistentemente eligen el pecado y rechazan el arrepentimiento y la transformación que ofrece el Espíritu Santo, están destinados a la condenación. Romanos 1:28-32. 3. Son juzgados en el juicio final. En el día del juicio, todos comparecerán ante Dios. Y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, serán arrojados al lago de fuego, que representa la separación final y completa de la presencia de Dios. Apocalipsis 20:11-15. 4. Rechazan la verdad de Dios. Según Romanos 1:18-20, los que rechazan la verdad de Dios y viven según sus propios deseos pecaminosos, son condenados porque, aunque tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, eligieron ignorar su revelación. En Romanos 1:18-20, el apóstol Pablo señala que aquellos que rechazan la verdad de Dios son condenados porque han suprimido la verdad de manera consciente. En estos versículos, Pablo habla del juicio de Dios sobre la impiedad y la injusticia de los hombres que, a pesar de haber tenido acceso a la revelación divina, eligen vivir en desobediencia. Romanos 1:18 dice: La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. Aquí, la ira de Dios no es una reacción impulsiva, sino una respuesta justa a la maldad persistente y la negación de la verdad evidente. Luego, en Romanos 1, 19, 20, Pablo explica que el conocimiento de Dios es evidente a todos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto significa que, a través de la creación, las personas pueden ver la evidencia de la existencia y el poder de Dios. No obstante, muchos eligen rechazar esta verdad y vivir conforme a sus propios deseos pecaminosos. En resumen, aquellos que rechazan la verdad de Dios, según Romanos 1, 18, 20, son condenados porque, a pesar de que tuvieron la oportunidad de conocer a Dios a través de su creación, decidieron ignorar esta revelación y seguir sus propios caminos. Importancia del arrepentimiento y la fe en Cristo. El arrepentimiento es un acto de humildad y obediencia que transforma nuestro corazón. Es el reconocimiento de que hemos fallado y necesitamos la gracia de Dios para ser restaurados. Pero el arrepentimiento no es suficiente por sí solo. También debemos poner nuestra fe en Cristo. Él es el único camino hacia la salvación. Su sacrificio en la cruz fue la demostración suprema de amor, y al confiar en Él, recibimos el perdón de nuestros pecados y la promesa de vida eterna. Jesús está tocando la puerta de tu corazón hoy. No esperes un momento perfecto, porque el tiempo de buscar la salvación es ahora. La Biblia nos enseña que hoy es el día de salvación, según Corintios 6, 2. El Señor nos llama a entregar nuestras vidas, rendir nuestros miedos y cargas, y recibir el regalo más grande que jamás podremos tener, la salvación de nuestra alma. No hay pecado demasiado grande ni herida demasiado profunda que Cristo no pueda sanar. Pecado nos separa de Dios, nos desvía de su propósito y nos lleva a una vida de dolor y vacío. Pero al alejarnos del pecado y buscar a Cristo, experimentamos una libertad que solo Él puede ofrecer. Al aceptar la salvación y comprometernos a vivir una vida nueva, recibimos la fortaleza para vencer la tentación y caminar en santidad. Si te ha impactado este mensaje, no olvides darle me gusta, compartirlo con otros y suscribirte para más contenido profundo basado en la palabra de Dios. ¿Qué opinas sobre este tema? Déjame tus comentarios y juntos sigamos aprendiendo de las Escrituras.